Hello, my friends. Soy yo, Will Graham. Vamos a seguir con la Confesión de Londres. Muy bienvenidos. El tema que espero abordar hoy es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros. La clase será casi como un comentario al credo apostólico. Tenemos aquí el bosquejo en la pantalla, que están ahí los 5 puntos. Y podéis agregar a cada subpunto 2 palabras. Por nosotros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podéis apuntar en vuestros cuadernos. Número 1, se encarnó por nosotros. 2, sufrió por nosotros. 3, resucitó por nosotros. 4, ascendió por nosotros. Y 5, regresará, aleluya, volverá por nosotros. Así que ahí tenéis los 5 puntos de la clase de hoy. Se encarnó, sufrió, resucitó, ascendió y regresará. Y todo por amor a nosotros, su amado pueblo. ¿De acuerdo? Así que una vez más, la clase se llama Lo que Cristo hizo por nosotros, y están ahí de nuevo los 5 puntos en la pantalla. Muy bien, pues aquí tenéis el 8.4 en la pantalla ahí, y vamos a leer líneas 1 al 3 para hablar del primer punto sobre Cristo encarnándose por nosotros. Así que empieza el 8.4 diciendo: este oficio, aquí está hablando del oficio del 8.3 que vimos la semana pasada, el oficio de mediador y de fiador. Okay, entonces, este oficio fue asumido por el Señor Jesús con la mayor disposición, es decir, que Cristo lo hizo voluntariamente, con buena disposición. Y para poder desempeñarlo, para poder desempeñar este oficio de mediador y de fiador, Él nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. Aleluya, amén. Bueno, primer punto entonces de la clase de hoy: Él se encarnó. Podéis agregar las 2 palabras que comenté. Se encarnó por nosotros. Se encarnó por nosotros. Bien, Jesús entonces asume un oficio. El oficio que comentamos la semana pasada, el oficio de mediador y de fiador. Rápidamente quiero volver a definir aquellos 2 términos. En primer lugar, mediador. ¿Qué significa? Un mediador es aquel que media entre 2 o más partes, con el fin de que estas partes lleguen a un acuerdo. En el caso de Jesús, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él media entre nosotros, produciendo paz. Y el tema del fiador, también definimos aquel vocablo la semana pasada. El fiador es la persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla su obligación de pago que contrajo. ¿Okay? Repito, sí que un fiador es una persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Entonces Cristo viene para mediar y viene para ser nuestro fiador, es decir, pagó nuestras deudas. Cristo media entre nosotros y Dios y luego paga nuestras deudas. Y este oficio pues es uno solo. Porque hay mediación, porque podemos tener acceso al Padre, porque nuestras deudas fueron pagadas por Cristo. Bueno, entonces para que Cristo, ¿dónde está? Aquí. Ya. Así que para que Cristo llevara a cabo, para que Él cumpliera con este oficio, el oficio de mediador, el oficio de fiador, Él entonces se encarna. Él se encarna. Dice que nació bajo la ley. Cristo, pues, para ser nuestro mediador y nuestro fiador, decidió nacer. Es el único ser humano que tomó tal decisión. Ningún otro ser humano decidió nacer, pero el Hijo de Dios sí. Él aceptó las condiciones del pacto eterno que hemos estudiado en esta serie de grabaciones. Según el pacto eterno, Dios el Padre pidió que el Hijo se encarnara con el fin de darle una gran descendencia de entre las naciones. El Hijo de Dios aceptó voluntariamente las condiciones del pacto eterno, y en este contexto, en el contexto de la encarnación,
Cristo dice en Hebreos 10, versículo 7, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces Cristo está 100% sometido a la voluntad del Padre. Para Él es deleitoso obedecer, sujetarse al Padre. Entonces Jesús viene al mundo voluntariamente con el fin de ser mediador y fiador. Viene al mundo para que haya acceso a Dios y con el fin de pagar todas nuestras deudas. Y en consecuencia, pues Cristo desde luego tuvo que cumplir con la ley y encima perfectamente. Ahora, hay dos sentidos en los que Cristo nace bajo la ley. Por un lado está la ley en el término, digamos, general de la palabra, la ley moral, que está escrita, esculpida en los corazones de todos los seres humanos, desde la creación en adelante. Dios escribió su ley moral en el corazón de Adán. No hace falta ser cristiano para tener la ley moral esculpida en tu corazón. Dios nos creó a su imagen y semejanza y por tanto tenemos este código moral. Somos criaturas éticas. Incluso los ateos hoy día se escandalizan ante los abusos dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Incluso en el mundo secular, los periódicos denuncian a los pedófilos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos tenemos una voz moral. Dios, entonces, a partir de la creación, Él crea a Adán a su imagen y semejanza, le da una ley moral. Así que Cristo cumple con esta ley moral, la ley en el sentido más amplio, general, pero también más concretamente está pensando también en la ley concreta específica que dio a Israel en los días de Moisés. Así que Cristo cumplió con la ley moral y cumplió con la ley mosaica, porque a través de su obediencia a ambas leyes, pues tanto los judíos como los gentiles podían ser así redimidos. Así que Cristo cumple con todas las condiciones de la ley moral y la ley mosaica, por llamarla de alguna forma, y de esta manera Cristo entonces se convierte en nuestro mediador y fiador, porque claro, si Cristo no hubiera obedecido perfectamente la ley moral y la ley mosaica, en tal caso, Él habría tenido necesidad de otro mediador y de otro fiador. Pero gracias a Dios, Cristo obedeció de forma perfecta a todas las exigencias de Dios el Padre. Por tanto, podemos descansar en Él, sabiendo que Él es nuestro mediador, Él es nuestro fiador. Gracias a Él pagar por nuestros pecados, tenemos ahora acceso a Dios. Entonces hemos visto, en primer lugar, las primeras tres líneas, que Cristo voluntariamente toma la decisión de encarnarse. Bueno, en realidad se sujeta a las condiciones, las estipulaciones del pacto eterno. Ahora, número 2. Sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros. Volvamos, pues, a la lectura y vamos a leer líneas 3 al 8. Sufrió por nosotros. Bueno, sigo a partir de donde lo dejamos. Y sufrió, línea 3, y sufrió el castigo que correspondía a nosotros, el cual debíamos haber llevado y sufrido, siendo él hecho pecado y maldición por nosotros, soportando gravísimas penas en su alma y dolorosísimos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos. ¡Wow! Hay un mundo, ¿no? de profundidad en aquellas declaraciones. Las leemos, pero debemos meditar constantemente en estas cosas. Pues hermanos, nuestro mediador, nuestro fiador Jesucristo, no solamente obedeció la ley de Dios activamente, guardó la ley moral, guardó la ley mosaica, pero también Él obedeció a Dios pasivamente. Está la obediencia activa de Cristo a la ley de Dios, pero también tenemos su obediencia pasiva. Él sufrió por amor a nosotros. Así que Cristo cumple con la voluntad de Dios en el sentido activo y en el sentido pasivo de la palabra. Activamente guarda la ley, pasivamente soporta aflicciones, soporta el castigo que tendría que haber caído
sobre nosotros. Y aquí la confesión dice que en este sentido, Cristo fue hecho pecado y maldición por nosotros. Si queréis una prueba bíblica, pues en cuanto a Cristo siendo hecho pecado, podéis apuntar 2 Corintios 5, 21. Y en cuanto a Cristo siendo hecho maldición, pues Gálatas 3, 13. Es perfectamente lógico, ¿no? Porque ya que la maldición de Dios viene o reposa sobre los seres humanos por su pecado, pues ya que Cristo fue hecho pecado, también fue hecho maldición. En cuanto a Cristo haciendo todo esto por amor a nosotros, hay pocos pasajes más brillantes que Isaías 53. Bien sabéis, aquel capítulo es una auténtica maravilla. Y si alguien quiere la prueba de que la Biblia es inspirada por Dios, Isaías 53 ha de ser uno de los argumentos más potentes, ¿no? Un capítulo redactado 700 años antes de que nuestro amado Señor se encarnara. Ahí en Isaías 53 leemos una y otra vez como Cristo lo hizo todo por amor a nosotros. Sufrió en nuestro lugar. Él soportó estos dolores tremendos por nuestra culpa, ¿no? Él sufrió en nuestro lugar. Por tanto, nuestros pecados, nuestra maldición, fueron puestos sobre el Señor Jesús. Así que Jesús no se conforma con regalarnos su justicia perfecta, ¿no? Que Él activamente obedece a Dios y por tanto tiene una justicia delante de Dios. Él nos da esa justicia. Él también, además de darnos esta justicia positiva, Él también, gracias a Dios, toma toda nuestra maldad sobre Él. Así que a través de la obediencia activa y pasiva de Jesús, pues nos salva por completo. Es una salvación cabal, una salvación consumada. Podemos hablar de esta doctrina como la doble imputación, ¿no? Nuestros pecados siendo imputados a Jesús, ahí en su obediencia pasiva, y su justicia siendo imputada a nosotros en su obediencia activa. Gloria al Señor Jesús. Y de nuevo, hermanos, aquí estamos en aguas bien profundas. Al ser hecho entonces el pecado y maldición por amor a nosotros, tuvo que soportar tremendos dolores. Aquí la confesión habla de, usa varios adjetivos, habla de penas gravísimas, sufrimientos dolorosísimos. Y bueno, podemos ver estos sufrimientos tanto en su cuerpo como en su alma. A nivel corporal, bueno, leemos sobre la pasión, todo lo que pasó ahí, ¿cierto? Los evangelios testifican de cómo los soldados romanos le azotaron al Señor, le pusieron esa corona de espinos, bueno, le pusieron la corona en la cabeza, le dieron de bofetadas y finalmente le crucificaron. Una muerte agonizante, ¿no? Algo, vamos, inaguantable. Pero no solamente sufrió en cuerpo, desde luego, sufrió corporalmente, pero creo yo la mayor agonía de Cristo era el sufrimiento interno, la agonía del alma. Dice en Juan, no sé si tengo el texto aquí, sí lo tengo, mira, Juan 12, 27, Jesús dice, ahora está turbada mi alma, que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Aquí en estos momentos, ¿no? Cristo, antes de ser crucificado y antes de comenzar todo aquello relacionado con su pasión, Jesucristo, el cual había morado en perfecta comunión con el Padre desde la eternidad, está a punto de beber de la copa amarga de la ira de Dios. ¿Cómo se habría sentido el Salvador? No toda la eternidad en comunión con Dios el Padre, y ahora por primera vez va a experimentar una separación en su relación con Dios, ¿no? Con su Padre. Entonces Jesús bebe de la copa de la excomunión para que tú y yo ahora podamos disfrutar de beber de la copa dulce de la comunión. Así que Cristo bebe de la copa de la excomunión para que tú y yo podamos beber de la copa de la comunión. Gloria a Jesucristo. Y luego pues Cristo completa su humillación después de todo lo que sufrió, pues ya muriendo. Porque claro, Cristo murió en la cruz porque la paga del pecado es muerte. Cristo muere en nuestro lugar. Y ya que Él muere como pecado, ya que Él muere como maldición, pues ahí tenemos, ¿no? La prueba de que la ira de Dios en efecto reposó sobre Jesús.
Y como prueba de que él había muerto, su cadáver fue colocado en la tumba. Jesús no era un fantasma, como decían los docetas, como los gnósticos también, negaban su plena humanidad. No, Cristo era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, y ahí colocaron el cadáver de nuestro Señor en la tumba. Bueno, así que Cristo se encarna por nosotros. 2. Cristo sufre por nosotros. Pero aleluya, la humillación de Cristo no es la última palabra. En tercer lugar, podemos decir que Cristo resucitó también por nosotros. Y de hecho los siguientes 3 puntos, 3, 4, 5, tienen que ver ahora con la glorificación de Jesús. 1 y 2, la encarnación y el sufrimiento, tienen que ver con su humillación. 3, 4, 5 se centran en su exaltación, su glorificación. Ok, Cristo resucita por nosotros. Leo a partir de la línea 8 hasta la línea 10. Pero no vio corrupción. Al tercer día, aleluya, resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cristo resucitó. Después de la gran humillación, todo lo que hemos venido comentando, Cristo entra en su estado de exaltación, de glorificación. Y según la profecía de David, el Mesías no vio corrupción. Podéis encontrar este texto en Salmo 16, del 10 al 11. Está David hablando. Y dice ahí, podéis ver textualmente, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. A primera vista, David está hablando acerca de sí mismo. Pero lo que pasa en el Nuevo Testamento es que los apóstoles citan este texto dando a entender que en realidad es una profecía mesiánica, que está hablando de Jesús. Pedro cita este texto, Salmo 16, 10, en el Sermón de Pentecostés, en Hechos 2, 27. Pedro menciona este texto diciendo que es la prueba de que Jesús es el Mesías. Dios ha resucitado a Jesús de Nazaret. Así vemos que es el Mesías enviado. Y luego también Pablo cita el mismo texto, Salmo 16, 10, en su sermón a los judíos, que estaban ahí en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, 35. Y acto seguido, Pablo ofrece un poco de comentario al texto, diciendo que este versículo, bueno, lo pongo ahí de nuevo, este versículo del Salmo 16 no tiene que ver con David, porque dice que David, después de haber servido a su generación, durmió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Cristo se os anuncia perdón de los pecados. Entonces esta profecía que tenéis ahí en la pantalla no se cumplió en David, se cumplió en el Hijo de David, Jesucristo. Es una profecía mesiánica. Cristo salió de la tumba en victoria, en gran gloria, recibiendo honor de parte de Dios el Padre. Jesús resucitó. ¿Por qué es este dato tan importante? Porque la resurrección es el dato histórico que nos da la plena seguridad de que Él es el Mesías profetizado. Porque claro, si Jesucristo hubiera permanecido en la tumba, ¿cómo tendríamos tú y yo la seguridad de que realmente era el enviado de Dios? ¿Ves? Dios el Padre levantó a su Hijo y lo hizo para que el Hijo fuese glorificado y para que todos supiesen a ciencia cierta que Él es el mediador escogido por el Padre y el fiador puesto por Dios el Padre. Y recalco también que aquí en la confesión hablamos de una resurrección corporal. Podemos ver, ¿no?, que Él resucitó con el mismo cuerpo en que sufrió. No creemos, hermanos, en una resurrección poética, metafórica, simbólica. No. Creemos en una resurrección corporal, empírica, literal, histórica. Cristo Jesús literalmente salió de esa tumba por el poder de Dios. Y como bien dice el apóstol, 1 Corintios 15, versículo 17, si Cristo no resucitó, como estaban diciendo algunos filósofos griegos por Corinto, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Fijaos en cómo Pablo traza una conexión directa entre la resurrección de Jesús y el perdón de nuestros pecados. Ahora, hay que aclarar algo aquí, ¿no? No es que la resurrección de Cristo quitara nuestro pecado, no.
fue la muerte de Cristo en la cruz la que quitó nuestro pecado. Pero la señal indubitable de que Dios el Padre aceptó la ofrenda del Hijo o el sacrificio del Hijo fue la resurrección al tercer día. Por así decirlo, la resurrección es el amén de Dios el Padre a la obra de Dios el Hijo. Cristo muere en la cruz diciendo, consumado es. Juan 19:30. Al tercer día, Dios el Padre responde diciendo, amén y amén. La resurrección corporal, literal, histórica del Señor Jesucristo, la resurrección de Jesús de entre los muertos, comprueba que Él sí cuenta con la aprobación del Padre, que su sacrificio fue perfecto y que al Padre le fue como un olor agradable, algo grato delante de Él. Nuestro Señor entonces se encarnó por nosotros, sufrió por nosotros, resucitó por nosotros. Y número 4, Cristo también ascendió por nosotros. Ahora vamos a leer líneas 11 y 12, si el Señor quiere. Líneas 11 y 12. Con el que también ascendió al cielo. Está hablando ahí de su cuerpo, ¿verdad? Porque está diciendo que resucitó con el mismo cuerpo. Finales de la línea 10 ahí. Con el que también ascendió al cielo, es decir, con el cuerpo. Él ascendió al cielo con su cuerpo. Ahí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Bueno, según las primeras líneas, estamos aquí, por supuesto, entrando en el cuarto punto, ascendió. Según las primeras líneas del libro de los Hechos, vemos cómo Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días con los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Después de aquellos 40 días, Él ascendió al cielo. Podéis buscar Hechos 1:9, donde está escrito, y habiendo Jesús dicho estas cosas, en el contexto está hablando sobre la promesa del Espíritu, esta inundación del Espíritu, que se cumplió en Pentecostés, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, Cristo fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús pues ascendió al cielo. ¿Por qué? Para sentarse a la diestra del Padre. El hecho de sentarse a la diestra de Dios es una indicación de que la obra de redención de Cristo ya había terminado. La obra era perfecta. Y como dice Wayne Grudem en su libro de Doctrina Bíblica, que es una versión más pequeña de su teología sistemática, que es más un tocho, ¿no? Doctrina Bíblica es un libro más pequeñito, más sencillo. Dice Wayne Grudem, así como el ser humano se sienta al terminar una tarea grande para disfrutar de la satisfacción de verla realizado, Jesús se sentó a la diestra de Dios, visiblemente demostrando que su obra de redención estaba terminada. Amén. Así que estás ahí fuera en el campo, trabajando, sudando, acabas tu trabajo, ¿qué haces? Entras en casa, te sientas, te quitas los zapatos de casa, tomas una Coca-Cola, un té, un café. ¡Oh! Te sientas. Completaste tu tarea. Y Cristo pues está sentado a la diestra de Dios, dando a entender que su obra es 100% consumada. Ahora tenemos que preguntarnos algo aquí. ¿Cómo sabían los discípulos que Cristo se había sentado a la diestra de Dios en las alturas? Porque claro, tú me dices a mí que vieron la ascensión, ok, hasta ahí sí, pero ellos solamente vieron a Jesús ser alzado y luego de alguna forma el Señor desapareció. Ellos no vieron con sus ojos la sesión. Vieron la ascensión, pero no la sesión de Jesús. Pregúntate entonces, ¿cómo sabían los discípulos que el Señor Jesucristo realmente se había sentado a la diestra del Padre, recibiendo gloria y honor en el cielo? La respuesta es Pentecostés. Pentecostés. Cuando el Espíritu descendió con poder irresistible. Cuando estas aguas, estas diluvias del cielo descendieron, o diluvios, he dicho diluvias del cielo descendieron
Ellos sabían que Cristo había sido glorificado. Pedro, en el día de Pentecostés, viendo todo lo que había sucedido ahí, dice: Cristo exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pentecostés es la prueba pública de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, gloriosamente exaltado, coronado de gloria y de honra. ¿Y ahora qué hace Jesús? Está ahí hacia el Padre, glorificado. ¿Qué hace el Señor? Pues hay dos textos en el Nuevo Testamento, Romanos 8:34, Hebreos 7:25, que ya citamos en nuestra clase sobre el sacerdocio de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aleluya. Gloria, qué consuelo para el pueblo de Dios. Tenemos el Paracletos, el Espíritu en nosotros, y contamos con la intercesión de Cristo a favor de nosotros. Nosotros perseveramos en la fe, porque nuestro amado Salvador persevera en oración. Y en palabras del puritano Thomas Watson, en su tomo Tratado de Teología, los santos perseveran en la fe, porque Cristo persevera en la oración. Gloria a Cristo, al Cristo ascendido. Así que podemos decir que Cristo entonces se encarnó por nosotros, sufrió por nosotros, resucitó por nosotros y ascendió por nosotros. Y hay un punto final, hermanos. Un punto que tiene que ver ahora con el futuro. Vamos a volver a leer nuestro texto. Cristo regresará por nosotros. Líneas 12 al 13 dicen: y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles en el fin del mundo. Regresará. En el pasado, Cristo, uno, se encarnó por nosotros, también vivió por nosotros, sufrió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió por nosotros, en el presente intercede por nosotros, y en el futuro, punto número 5, gloria a Dios, volverá por nosotros, regresará por nosotros. Bendito sea su nombre. ¿Qué hará Cristo en aquel día? En aquel gran día final, lo que el texto aquí llama el fin del mundo, pues Él resucitará a todos los seres humanos de todos los tiempos. Los justos, los injustos, saldrán de sus sepulcros y se presentarán ante el gran trono blanco. En aquel día, todos aquellos que son de Jesucristo, todos aquellos que cuentan con Cristo como su mediador y fiador, todas aquellas personas serán justificadas eternamente porque tienen la imputación de la justicia de Cristo a su cuenta. Su juez es su abogado. Así que pueden morir en paz, pueden vivir en paz. Ellos tienen la seguridad de la salvación. Pero, lamentablemente, habrá otra realidad en el día final. Los incrédulos serán condenados en cuerpo y en alma por los siglos de los siglos y serán atormentados eternamente juntamente con los ángeles rebeldes, los demonios, y con su gran líder, Satanás, la antigua serpiente, Belcebú, el príncipe de la potestad del aire, etc. En aquel día final, el juez será el Señor Jesucristo, y Dios quiere que su Hijo sea juez, para que toda rodilla se doble ante Él, reconociendo así su señorío sobre todas las cosas. ¿Veis, hermanos, cómo Dios ha querido derramar gloria y honra sobre su Hijo para que su nombre sea temido entre todas las criaturas? Dios ha hecho que su Hijo sea el juez de jueces, el gran juez escatológico. En aquel día final, el pueblo de Dios alabará a su Salvador como nunca antes y luego disfrutará de la gran bendición de pasar toda la eternidad con aquel que les amó y se entregó a sí mismo por amor a ellos. Hasta que no llegue pues aquel gran día final, el Espíritu y la esposa están diciendo día tras día, semana tras semana, año tras año: sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen: ven, amén. Y como decían los primeros cristianos, saludarse unos a otros: Maranata, Maranata, ven, Señor,
Ven, Señor, Maranata. Pues hermanos, bendito y alabado sea Dios, porque envió a su hermoso, indescriptible Hijo Jesucristo para uno, encarnarse por nosotros, dos, sufrir por nosotros, tres, resucitar por nosotros, cuatro, ascender por nosotros y finalmente cinco, regresar por nosotros. A Dios sea la gloria por esta magnífica, gloriosa salvación que fue comprada, obtenida en la cruz del Calvario hace 2000 años. Toda la gloria a Dios Padre, toda la gloria a Dios Hijo, toda la gloria a Dios el Espíritu Santo y el pueblo redimido. Dice amén y amén. Bendiciones, abrazos en Cristo. Y acabamos diciendo hoy, Maranata, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Aleluya. Amén.